muestra que en un péndulo cónico de base circular se cumple que la aceleración de la gravedad se puede calcular como la rapidez angular al cuadrado multiplicada por la altura desde el pivote hasta el centro de la trayectoria circular. Primero recordemos cómo es un péndulo cónico. La idea es tomar una fotografía de la trayectoria del péndulo cónico en un lugar estratégico para poder hacer el análisis que nos solicitan. El pivote está acá. El centro de la trayectoria está aquí. Y entonces la altura h de la que nos están hablando es justamente la longitud de esta recta que dibujé. Esta es h. Ahora remarqué la cuerda para que se distinga mejor. Coloqué un eje vertical centrado en la masa, acá. Un eje radial, lo puse positivo hacia el centro de la circunferencia. El centro de la trayectoria está acá. H es esta altura. Y ahora puedo proceder a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Por cierto, aquí también es el ángulo teta. Para hacer mi diagrama de cuerpo libre puedo darme cuenta que las interacciones significativas con la masa son la cuerda vía la tensión y con la tierra vía su peso. Estoy despreciando la fricción del aire. Para descomponer la tensión en sus componentes vertical y radial, que me van a servir para las ecuaciones de la segunda ley de Newton en ambos ejes, puedo fabricar un triángulo amarillo acá y darme cuenta que la tensión vertical se relaciona con la tensión vía el coseno del ángulo y la tensión radial se relaciona con la tensión vía seno del ángulo. También es importante observar la trigonometría del fenómeno, es decir, tengo la longitud de la cuerda L, el radio R de la trayectoria y la altura H a la que me hacen referencia en un triángulo rectángulo cuyo vértice rectangular está en el centro de la circunferencia. Y entonces tengo que la tangente del ángulo es R sobre H, coseno del ángulo es H sobre L y por supuesto seno del ángulo es R sobre L. Ahora bien, para hacer la sumatoria de fuerzas en ambos ejes, tanto radial como vertical, yo tengo que la sumatoria de fuerzas en el eje radial no es más que masa por aceleración centrípeta, que es esto que está acá. Como me están pidiendo que ponga una ecuación en la que aparezca la rapidez angular al cuadrado, uso la expresión para aceleración centrípeta correspondiente. Y la fuerza que genera la aceleración centrípeta es la componente radial de la tensión. A esta ecuación le llamo la ecuación número 1. Luego, en el caso de la sumatoria de fuerzas verticales, como el movimiento se hace en un plano horizontal, realmente en la foto está un poquito inclinado por efectos de perspectiva, entonces tengo que la componente vertical de la tensión menos el peso nos da 0. Entonces yo puedo despejar de la ecuación número 2 la tensión, me queda que la tensión es el peso partido coseno del ángulo. Sustituyo esto en la ecuación para la componente radial del movimiento y finalmente, después de darme cuenta que me queda mg por seno partido coseno, que es tangente, puedo sustituir el valor de tangente del ángulo con r sobre h, de forma tal que cuando yo tengo m omega cuadrado de r igual a mg r sobre h, se cancelan tanto las masas como los radios y puedo despejar g en términos de la frecuencia angular al cuadrado y la altura h, que es lo que me pedía.